Sergio Aguayo, Denise Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Bueno, pues estamos enlazados con Lorenzo Meyer. Buenos días, Lorenzo, bienvenido. Gracias, como siempre, por estar aquí. Buen día, Carmen. Buen día, Lorenzo. Sergio Aguayo, buenos días y bienvenido. Gracias, como siempre, por estar aquí. Un placer, Carmen. Un gusto, como siempre, Sergio. Un abrazo. Y bueno, Denise Dresser, que se encuentra en el estudio de este espacio. Hola, Denise, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Te oigo muy disgustada con el premio Oscar. Veníamos platicando antes de entrar al programa en vivo y te oigo muy disgustada por la mejor película. ¿No te gustó? Había películas extraordinarias este año, comenzando por Roma y las demás en contienda, La Favorita, en fin. Y sí sorprende y disgusta que una película tan plana, tan predecible, tan formulaica, tan hollywoodense como Green Book le haya ganado a Roma o a otras que estaban en contienda. Creo que lo único que la salva son las actuaciones de Mahershala Ali y Viggo Mortensen, pero incluso la familia en cuya historia está basada la película, de un músico africano-americano, se desvinculó de la película, la criticó, dijo que no reflejaba la historia real de este hombre, y dentro de eso, de esa crítica que hago, también hay cosas que hay que celebrar y reconocer de los Óscares anoche. Leía yo el comentario de alguien, Ana Navarro, una comentarista estadounidense, que decía: si eres blanco, supremacista, blanco, hombre, que se opone a las minorías, estos Óscares no te van a gustar, porque fueron Óscares muy plurales en otros premios, en otras categorías. Fueron Óscares en donde se habló español, donde fue una celebración de la pluralidad, de la multiculturalidad, del español. Creo que hubo reivindicaciones muy significativas de mujeres que ganaron categorías en las cuales nunca había ganado una mujer africanoamericana, por ejemplo, en el caso de Black Panther. Y eso sí hay que aplaudirlo. A aplaudir el extraordinario talento de Alfonso Cuarón, reconocido en 3 categorías importantes, pero al mismo tiempo Green Book, que solo ganó, creo que mejor guión adaptado, y la actuación de Mahershala Ali, no ganó mejor director y no ganó muchos otros premios. Entonces una sorpresa que nos dejó pues con un sabor agridulce de la noche. ¿Les gustaron los Óscares? ¿Vieron el programa, Lorenzo? Bueno, parcialmente. No es algo que te mate. Que me mate y que pierda yo una buena cantidad de tiempo viéndolo, pero bueno, sabiendo que estaba la película de Cuarón, algo vi en eso. No conozco las otras películas, las que mencionó Denise. He oído hablar de ellas, pero no me considero apto para comentarlas.
Roma, bueno, sí, a mí me gusta el cine desde niño y no puedo preciarme de ser un crítico a la altura de ese tema. Sí recuerdo que alguien ya estando yo en mi carrera, discutí con un colega, quizá tú conociste, Rafael Segovia. Claro, don Rafael. Y él sostenía que el cine no es arte. Yo sostenía sin mayores argumentos, salvo que me gustaba y que me parecía que tocaba todas las fibras que puede tocar una buena novela o una buena pintura o una buena partitura, y que por lo tanto era arte. Pero en fin, nunca nos pusimos de acuerdo, pero me llama la atención que alguien, en fin, que no era superficial en estas materias artísticas, sostuviera hasta el final que eso era otra cosa. Sí, divertía. Bueno, a mí la película Roma, no digo que sea excepcional y que nunca hubiera yo visto algo semejante, pero me pareció de muy buena manufactura. Toca temas propios, muy propios de la sociedad mexicana, de la sociedad urbana, no nada más de los años 70, lo toca todavía hoy, del clasismo, del racismo, pero lo toca de una manera tan pues tan cuidadosa que me manda un mensaje que entiendo, creo yo plenamente, y también he encontrado discusiones de críticos de la película que no toca a fondo los dos temas fundamentales, según algunos de mis interlocutores, que es el racismo y el clasismo. A mí me parece que sí. No es extrema en esta visión de ambos problemas profundos que vienen de la época colonial, que llevamos 500 años con ellos. No somos la única nación que le pasa eso. Si echamos un vistazo a nuestros vecinos del norte, bueno, ellos fueron colonia un poco después que nosotros, pero tienen unos problemones que los siglos pasan y ahí están. Es algo que este tipo de cine que va a abarcar grandes auditorios, puede tocar y hacer reflexionar, y por lo tanto que una película en blanco y negro, en esta época en que todo es color y todo son efectos especiales fantásticos, que llaman la atención. Aquí no hay efectos especiales, aquí no hay color, aquí hay contenido. Y en ese sentido, Carmen, me pareció, me entusiasmó el que haya ganado el Oscar, aunque no es mi área de interés primario, pero también, y termino señalando el hecho de que sea una película mexicana. ¿Te acuerdas que a Trump le molestó hace tiempo que directores mexicanos y films que ellos manufacturaron hayan ganado Óscares, y que hizo un comentario nada más así de pasada, pero que estaba en desacuerdo? Bueno, eso puede ser secundario, también me gustó. Eso también te gustó, sí, desde luego en su momento cuando González Iñárritu, y bueno, pues también fue ampliamente comentado en su momento. ¿Qué te pareció, Sergio, todo esto? Al final, bueno, pues Roma generó y ha generado una gran expectativa en México a nivel internacional, y bueno, ¿qué te pareció lo de los Óscares ayer?
Carmen, bueno, después de la cátedra de Denise, que seguro se pasó la noche. A ver, ella sí se supo todos los detalles, dice. A ver, breve interrupción. De no haber sido politóloga, hubiera sido crítica de cine o directora de cine. Y hay una frase de la que fue crítica de cine del New Yorker, Pauline Kael, dice que el buen cine hace que las cosas te importen. Ah, qué bonito. No, muy buena frase, muy buenos comentarios. Mira, voy a referirme con bastante brevedad a algunas observaciones que fui haciendo a raíz de que se presenta Roma en México. Vamos, aparece un fresco del país que somos, de lo bueno y de lo malo. Salen, por supuesto, las mezquindades y las envidias de quien critica que a una india se le nomine para Oscar como mejor actriz de reparto, con lo cual, bueno, se ganan una buena reprobación, pero independientemente de las cualidades técnicas que son muchas de Roma, y pues metido no con todas las películas, pero con Roma sí he hablado con especialistas y me comentan que es un avance en técnica cinematográfica, por ejemplo en el uso del sonido, y de ahí que recomienden tanto verla en cine en lugar de televisión, independientemente de los méritos que le imprimió a Cuarón. A mí me fascinó y me pareció extraordinario que hubiera rescatado un tema que ya sale desde que los zapatistas se rebelan en el 94, el de los indígenas, y luego un asunto que se ha quedado por ahí rezagado, salvo el trabajo de gentes como Ricardo Bucio cuando estaba en la CONAPRED, el de las trabajadoras domésticas, porque más allá de la parte nostálgica de Cuarón, el hecho es que muy queridas, pero también muy explotadas, porque la suegra no las dejaba usar la luz en la noche, las obligaba a que la pagaran para que no gastaran, es decir, estaban sometidas a un régimen y muy estricto, y pues jamás se nos dice cuánto les pagaban, pero en todo caso, más allá de estos detalles, el tema está sobre la mesa, y bueno, al calor de la competencia que hubo para ver quién estaba más a la altura de las nominaciones al Oscar, pues ya nos prometieron que habrá legislación y que se avanzará en la protección de este grupo muy importante de mexicanas, casi todas, hay algunos hombres, pero la mayoría son mexicanas. En ese sentido, pues mira, además de si eso no arte, de los avances que tiene, de la belleza, del uso del blanco y negro, del uso del agua para lavar la mierda de la cochera todo el tiempo, todas las metáforas que uno quiera sacar, es una película que sacude las buenas conciencias de quienes se aprovechan del trabajo doméstico, de las indígenas que vienen a la Ciudad de México a vender su fuerza de trabajo. Pues ahí están las películas, los premios Oscar y todo lo que se pueda decir en un momento como este. Y bueno, los invito, Denise, Lorenzo, Sergio, a entrar en otros temas. Obviamente, un comentario de ustedes es obligadísimo, que tiene que ver con un tema que tiene que ver con la Guardia Nacional. No es cualquier cosa lo que vimos hace unos días, la semana pasada, una votación unánime, un giro sustantivo después de un planteamiento que se hizo sobre un tipo de Guardia Nacional, y finalmente la votación unánime desde el Senado de la República, pues habla de varias cosas. Denise, ¿cómo lo viste? Creo que lo que ocurrió la semana pasada da razones para celebrar, razones para reflexionar y razones para las cuales estar preocupados. ¿Por qué razones para celebrar? Celebrar, reflexionar y estar preocupados, todo junto. Sí. A ver, venga. Celebrar porque vimos una dinámica legislativa en la cual se escuchó a expertos, analistas, donde la oposición se mantuvo firme,
donde Morena escuchó en lugar de simplemente desacreditar o tratar de imponer una mayoría que además no logró conseguir. Vimos que todos ganaron. Ganó Morena porque supo negociar y supo escuchar. Ganó la oposición porque se mantuvo en un frente unificado. Ganó la sociedad civil porque incorporó al debate lo que al final de cuentas resultó ser la iniciativa modificada. El texto aprobado contiene muchas aportaciones de grupos que arrastraron el lápiz durante semanas tratando de frenar la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados. Y razones por las cuales hay que celebrar es fundamentalmente porque se paró la constitucionalización de la militarización. Se paró un escenario que era terrible en términos de sus implicaciones de largo plazo. O sea, esquivamos una bala. Ahora, razones para reflexionar, pues el hecho de que a pesar de los mejores esfuerzos de la oposición y de la sociedad civil y de la izquierda progresista en Morena, pues queda ahí una iniciativa que tiene transitorios y tiene espacios que se abren vía la elaboración de las leyes secundarias en esta semana, donde todavía habrá que seguir peleando para impedir lo que podría usarse de la iniciativa aprobada para saltar lo que tratamos de frenar. Ya se advierte en columnas hoy, en reacciones que hubo incluso después de reconocer lo que había que celebrar, que el presidente va a tener un gran margen de maniobra con esta iniciativa. Incluso lo reconoció al día siguiente, que él podía nombrar a un militar retirado. Y hay todavía espacios de peligro, de alerta, en términos de cómo se van a redactar esas leyes de uso de la fuerza, la ley de registro de detenidos. Y la gran interrogante, y esta sí es la razón para estar preocupados, porque esto no va a funcionar, o sea, esquivar la bala no va a ser una esquivada, digamos, permanente, si en los próximos 5 años no se construye una policía funcional. Porque, ¿qué ganamos esta semana o la semana pasada? Ganamos que la presencia del ejército tuviera temporalidad, que estuviera vigilada. Ganamos con la incorporación del lenguaje de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en términos de que la presencia del ejército debería ser excepcional y regulada. Se le dio un plazo de 5 años. Esos 5 años abren una ventana de oportunidad, pero también puede ocurrir, Carmen, que los gobernadores no se pongan a la altura, que no haya un ímpetu por parte del propio ejército para generar incentivos para la creación de una policía funcional. Podríamos estar en un escenario al final de 5 años en los cuales este ejército empoderado vía la Guardia Nacional y todo lo demás que no está contenido en la iniciativa legislativa, que es el que puedan hacer negocios, el que estén a cargo del aeropuerto, el que estén vigilando las pipas, el que sean una fuerza política, económica, que nunca habían sido, que al final de 5 años digan, pues no nos regresamos a los cuarteles y que vuelva esta discusión a estar sobre la mesa. Entonces, reitero, a celebrar, a reflexionar y a preocuparse porque ganamos una batalla, pero se viene una guerra muy importante para ir civilizando la seguridad pública en México. Nos quedamos más o menos en el escenario que estábamos antes de la terrible minuta que aprobó la Cámara de Diputados. Eso no significa que estemos necesariamente en un mejor lugar a futuro.
regresa a la Cámara de Diputados porque es la Cámara de origen, veremos qué sucede, pero todo indica que será en los términos en que el Senado de la República lo aprobó por unanimidad. Veo difícil que haya un cambio sustantivo, sería realmente ir contracorriente, y ya todo indica que la Cámara de Diputados o la mayoría morenista y en general los partidos pues estarán en la misma sintonía que el Senado en esta votación por unanimidad. Lorenzo, ¿cómo lo viste tú? Bueno, en relación a esto que dijo Denise, es una cosa, puede ser secundaria para la discusión en este momento, pero sí es, a mi juicio, interesante mantenerlo. Dice Denise que el ejército vuelve a tener una posición que no tenía. Realmente, si vemos el desarrollo del sistema político mexicano que está por terminar, o ojalá ya se haya terminado, el ejército siempre estuvo en el centro, silencioso, si se quiere, pero en cualquiera de los momentos en que el sistema autoritario necesitó de apoyo violento, ahí estaba el ejército. Nunca se fue, nunca hubo un retiro político del ejército, porque el ejército mexicano, insisto, no está hecho para pelear contra otro ejército extranjero, está hecho para apoyar al sistema político, el que sea. Pero bueno, dicho esto, me pareció muy bueno el artículo del número que hoy circula en proceso, en donde se desmenuza cómo se hizo la negociación. Y ahí, como dice Denise, el hecho de tener esta negociación, yo creo que es una de las pocas veces, espero que siga adelante así el nuevo México, sí parece un sistema moderno, democrático. Esto se hace en todos los países con madurez democrática. Nadie gana todo. La oposición sí se hace oír, mantiene algunos de los campos que originalmente propuso, y el gobierno o la facción, el partido mayoritario, pues tiene que ceder. Me parece que si este ejercicio en un tema, en este momento tan serio, tan central, al final salió bien, en ese sentido de que no todos ganan todo, nadie pierde todo, es un precedente muy positivo para la complejidad democrática, y no lo había visto tan claramente como ahora. La negociación se hizo, sí, a puerta cerrada en algunos momentos. Ahí salía Monreal de vez en vez a decir, pues ahí vamos avanzando, etcétera. No sabemos exactamente qué se dijo en cada momento dentro, pero lo suficiente, sabemos lo suficiente para saber que tuvieron que escucharse mutuamente, y que el poder legislativo sí es un poder. En lo que llevo de vida sobre esta tierra, realmente el poder legislativo me parecía una cosa bastante secundaria para poder entender lo que estaba pasando en México. Era el poder del presidente el que realmente tenía sentido. Aquí el legislativo ya tiene experiencia, tiene pluralidad, y las cosas se hacen de manera civilizada. No niego que en algún otro momento puedan volver a tomar la tribuna, sacar cartones y hacer desfiguros, pero ya se ve que no solamente hacen eso, no solamente hacen estas escenas teatrales en el Congreso o la obediencia al mando supremo del presidente, sino que se comportan de una manera que uno, bueno, dice, desquitan el sueldo y representan posiciones. Algunos de los personajes que están en el Congreso
realmente no me merece ninguna confianza ni respeto, pero eso no importa. El Congreso en conjunto sí se comportó como tal. Ahora bien, la Guardia Nacional mantiene lo que para Andrés Manuel es importante: la disciplina militar a su interior, la responsabilidad de que el mando sea civil. Bien, se le quitó a la idea original del presidente y vamos a ver cómo resulta. Y la temporalidad, ese punto, la temporalidad de 5 años, es un compromiso de que se va a poder, no acabar, pero sí acotar, hacer retroceder el poder del crimen organizado, que todavía hoy tiene control de ciertas zonas geográficas del país, lo cual es una aberración. No puede haber un Estado nacional con áreas que no controle el gobierno, sino que tengan otro poder tan eficiente que puede excluir a todos los demás, puede imponer impuestos y puede poner la pena de muerte como se le dé la gana y a quien se le dé la gana. Eso impide que México sea realmente un Estado-nación funcionando plenamente. Son 5 años. Bueno, pues al final del sexenio van a tener que dar cuenta de esto. Ojalá se pueda hacer, Carmen. Ojalá se pueda hacer, esa es la gran cuestión. Sergio, ¿cómo viste el asunto? ¿Qué opinión te merece? Sí, Carmen, voy a comentar lo que este voto unánime tan notable en el Senado, con otro voto unánime. Creo que es el precedente en abril del 2002, cuando el Congreso aprobó por unanimidad la ley de transparencia y acceso a la información, que luego le añadieron y datos personales. De ahí se desprende el INAI y todo eso es uno de los organismos autónomos que ahora denosta el presidente Andrés Manuel López Obrador. En aquel momento, hay que recordar, era abril de 2002, todavía estaba en muchos círculos la creencia de que había esperanza de grandes transformaciones con la victoria de Vicente Fox, y fue uno de los grandes momentos de la transición, porque la mayoría de los actores políticos reconocieron la importancia de la información como instrumento de construcción de la democracia. El voto de la semana pasada, febrero del 2019, es la unanimidad en el disenso, lo cual 17 años después es, para mi punto de vista, muy positivo. ¿Cuál es el tema? Construir un instrumento para enfrentar la violencia y la inseguridad. Y en ese sentido creo que al final el presidente y Durazo lograron convencer a la mayoría de los actores políticos y el ejército también, las Fuerzas Armadas también, de que no había de otra, que tenemos que apoyarnos por lo pronto en las Fuerzas Armadas como la base para combatir a la delincuencia organizada. En este sentido, es una unanimidad, y es aquí, al ser en el disenso, lanza 2 señales muy claras a la presidencia y a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas les dice: te respetamos, te queremos, te aplaudimos, pero nos preocupa que acumules tanto poder. Por tanto, queremos acotarte. Se lo dicen y se lo demuestran y se lo imponen, y las Fuerzas Armadas hasta ahora lo han aceptado porque obtienen una fórmula jurídica, que era lo que peleaban, para poder combatir al crimen organizado. Más importante en términos de lo que sucede en el panorama político nacional, es que dado el poder que había venido que había venido mostrando Andrés Manuel López Obrador desde que fue elegido presidente en el 1 de julio del 2018 hasta la fecha, es que logró construirse un enorme contrapeso que
agrupó a partidos políticos, cámaras empresariales, organismos civiles, voces de especialistas, es decir, se creó una unidad también en torno a una consigna que se verbaliza ahora, queremos contrapesos, o que verbalizan algunos, pero que refleja un estado de ánimo muy amplio, tal vez no mayoritario, pero sí muy amplio, de que no queremos ni un ejército ni un presidente sin contrapesos, que la democracia se construye poniéndole barreras a la concentración excesiva del poder. En ese sentido, las dos unanimidades reflejan momentos muy diferentes, pero igualmente importantes en la historia del siglo XXI mexicano. Sin la menor duda, y bueno, pues ahí está este grupo de personas que el fin de semana se dio a conocer, están creando un organismo o una agrupación en todo caso para crear contrapeso al presidente de la República, entre los que se encuentra el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, como lo informó muy ampliamente el diario Reforma este fin de semana. Está Lorenzo, Denise, Sergio, el tema de la termoeléctrica en el contraste de lo que logró finalmente el Senado de la República, que fue una unanimidad para votar en cierto sentido de la Guardia Nacional, pues aunque el voto mayoritario fue a favor de continuar el proyecto integral Morelos y la termoeléctrica de Huesca de la Comisión Federal de Electricidad, esta no fue una consulta, digámoslo así, Denise, tersa. Hubo realmente oposición importante, hubo quema de casillas, hubo manifestación fuerte en contra de la termoeléctrica y una discusión muy importante sobre si sí o si no es conveniente continuar este proyecto, sobre todo atendiendo lo que los críticos del asunto dicen, que es tener un gasoducto cercano, colocado, digamos, en la zona sísmica del propio volcán Popocatépetl. Yo quisiera retroceder un paso atrás y decir que se está normalizando el proceso de consultas extralegales fuera de la normatividad constitucional. Se nos había prometido que nunca más habría una consulta como las que hubo en los meses recientes, señaladas por su falta de representatividad, por la falta de transparencia, por que no hubiera boletas numeradas, en fin, toda una serie de irregularidades que corren en contra, pues, de cómo debería llevarse a cabo una consulta en torno a temas de política pública. Dicho eso, es interesante que a pesar de la división que hubo y la resistencia que hubo, el sí gana con un 50% y el no con 40 y tantos, Andrés Manuel López Obrador nunca ha perdido una consulta. 59.5. Sí, casi 60%. Sí, el presidente no pierde consultas. Sería fascinante que las perdiera, porque entonces sí se demostraría que este es un ejercicio verdaderamente democrático, pero él manda un mensaje y sus seguidores salen a votar de una manera en la que sienten que están refrendando el mensaje enviado. Ahora, ¿por qué oposición en este caso? Pues porque las comunidades a las cuales se les debió haber consultado desde el momento en el que se hizo la obra, se sienten atropelladas, sienten que sus derechos no están siendo tomados en cuenta, que tendrá un impacto ambiental significativo, es asesinado un activista en condiciones poco claras. Y creo que todo esto debería poner sobre la mesa, pues, el tema mismo de las consultas. ¿Cuándo se usan? ¿Cómo se usan? ¿En qué momento se usan? Porque se están aplicando de manera absolutamente discrecional y para avalar resultados que el presidente quiere que sean los que él apoya, aunque sean contradictorios a posiciones que asumió durante la campaña, cuando se oponía precisamente a la construcción de obras de este tipo. Bueno, te propongo, Lorenzo, le propongo, Sergio y a Denise, recuperar lo que dijo el presidente López Obrador en la conferencia esta mañana en Palacio Nacional. Por el sí, 59.5, por el no 40.1. Se pudo llevar a cabo esta consulta, es un buen ejercicio
democrático, en un ambiente de mucha polarización. En un ambiente de mucha polarización, entre otras cosas. Lorenzo, ¿cómo lo viste? Me deja con un signo de interrogación, Carmen. La consulta sobre grandes proyectos, pues nos atañe realmente a todos como nación. Claro que hay un lugar específico en donde va a tener más impacto, pero un gran proyecto, bueno, pues es del interés general. No sé si estas consultas son la mejor salida. Claro que cuando se hizo la obra principal no se consultó a nadie, se puso y listo. Ahora, el resultado hace que la obra no necesariamente tenga que seguir como estaba. Me parece que si uno de los argumentos básicos es que el gasoducto pasa por una zona que pudiera llegar a ser, en caso de que el volcán hiciera erupción y llegara ahí sus efectos, pudiera ser afectada, y que se podía poner el gasoducto por otra ruta. ¿Podría el gobierno federal y Andrés Manuel en particular tomar ese elemento y una de dos, o decirnos por qué no es peligroso o por qué no va a ir por otra ruta, o de plano decirnos sí, son, creo que decían 17 kilómetros. Tampoco es hacer las pirámides de Egipto, cambiar 17 kilómetros la ruta de un gasoducto. Se podría hacer y se podría llegar a explicar y a tomar en cuenta, igual que como se hizo con la Guardia Nacional, los argumentos de la oposición, y bien terminar por un punto en que ni todos ganen ni todos pierdan, porque en este caso de la consulta se dice ganó por 50 y tantos %, sigue exactamente como se planeó. Pero eso va a, aunque sea la mayoría, la minoría va a quedar descontenta y va a tener de su lado pues la legitimidad de que los argumentos centrales no se tocaron y se deberían de tocar. Y si de plano se descubre que francamente hicieron la termoeléctrica en un sitio donde no es posible que se haga, bueno, pues ya sucedió con el aeropuerto de Texcoco, se para todo, se pierde inversión, bueno, pues sí, pero si los argumentos son fuertes, contundentes, el problema no lo creó este gobierno, el problema lo crearon antes. Sería una pena tener que desperdiciar esa inversión, bueno, porque se han desperdiciado tantas que podría uno suponer que el costo político puede ser mayor. Así que yo desearía que no se diera por cerrado el tema, sino que se fuera a seguir negociando lo que aún se puede negociar. Por ejemplo, esto del gasoducto, cambiarlo de dirección, de lugar, bueno, pues sí, a lo mejor ya no son 17 kilómetros, sino son 25 o 30 o 40 kilómetros más de gasoducto. Valdría la pena considerarlo y que nos lo explique. Total, hay lugar para explicarlo en las mañaneras de Andrés Manuel. Exactamente. Sergio, ¿qué piensas de esto? Mira, a mí no me gustó la consulta. Me parece que es un contraste muy grosero del trabajo de bisturí que se hizo en el Senado de la República para aprobar la Guardia Nacional.
¿Y por qué nos deja colectivamente tan buen sabor lo que pasó en el Senado? Porque se utilizaron las instituciones, se dio el tiempo necesario, se escuchó a todo mundo, fueron y vinieron los argumentos a favor y en contra, y al final se llegó a un acuerdo en el que, insisto, se empleó el bisturí. Las consultas me están pareciendo consultas que sustituyen al machetazo, es decir, son consultas para aprobar una decisión ya tomada, porque, un 40% de oposición en una consulta de esta magnitud es bien importante, mucho mayor que los resultados de la consulta sobre el Tren Maya, por ejemplo. Es decir, ahí creo que están desperdiciando capital político con esas consultas, porque las utilizan cuando les conviene, y cuando hay asuntos que también merecerían una consulta, ahí no recurren a ellas. Por ejemplo, la Guardia Nacional, porque no hubo una gran consulta. Si era tan importante, porque se dejó en manos del Senado, bueno, nadie lo sabe. Estamos ahora contentos porque el Senado nos dio un buen resultado. Por otro lado, yo soy vecino de Morelos de hace 30 años, y el tema de Lorenzo no es solo el gasoducto. Aquí el gran problema que tiene Morelos, entre otros estados, pero Morelos es el agua. Y el conflicto es en buena medida por el agua. O hay demasiada, o hay muy poca, o se está acabando, o lo están usando para fraccionamientos y no para cultivos, y pues ese tema parece que no lo tomaron en cuenta. Mi pronóstico es que, a diferencia de otras consultas en donde se apaciguó, en la de Morelos no es una historia terminada, continuará, porque la población que vive en esa zona, la consulta fue en todo Morelos y en otros municipios de Puebla, y también, Tlaxcala me parece también, pero en el caso de Morelos está concentrada la oposición en una zona muy concreta, así que creo que vamos a regresar sobre el tema, pero en el trasfondo, insisto, deberían administrar mejor su capital político y no desgastarlo en consultas que dejan un mal sabor de boca, porque parecen haber sido hechas a modo para imponer una decisión ya tomada. Pues todo un tema, sin la menor duda. Sergio, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. Y bueno, les propongo, Denise Lorenzo, recuperar un fragmento de lo que dijo Hugo Eric Flores, que pues es el delegado de Andrés Manuel en Morelos y que fue el encargado de la consulta. Lo que dijo esta mañana en la conferencia, hablando de 2 incidentes de esta consulta sobre la termoeléctrica. Solamente tuvimos algún incidente con un grupo del municipio de Temoac, específicamente de la comunidad de Amilcingo, que estuvieron recorriendo varias casillas. En Temoac inclusive quemaron el sábado una de estas, de las instalaciones de la mesa receptora de la propia ejercicio. Este mismo grupo estuvo participando en actos de vandalización. Se tuvieron que, por motivos de seguridad, básicamente en el municipio de Temoac, cerrar la consulta por no poner en riesgo la vida de nadie. Esa era la intención que traíamos. También hubo un incidente en Cuernavaca donde hubo un robo de casilla. Fuimos instruidos también rápidamente para que las personas que se habían detenido, que eran 3 jóvenes que habían llegado a la casilla encapuchados, se les liberara. Bueno, pues ahí está el tema de la consulta sobre la termoeléctrica, de la cual habremos de seguir hablando Lorenzo, Denise, Sergio, y bueno, por supuesto, conectando el tema de Hugo Eric Flores, que bueno, por un lado está con el tema de la consulta y su representación del gobierno federal en esta zona de la República, y por otro lado, lo que esta mañana pudimos conocer a través de la información de Guadalupe Irizar, colega periodista del diario Reforma, que destaca en la principal información de este diario el hecho de que Felipe de la Mata, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues tiene la intención de convencer a sus colegas del tribunal para que se le restituya
el registro nacional al partido Encuentro Social. Todo un tema, porque bueno, desde luego Andrés Manuel López Obrador tiene simpatía por su fundador, tan es así que le ha encargado la consulta y tan es así que forma parte de su equipo más cercano como su representante y delegado especial. ¿Qué decir, Denise, de este partido Encuentro Social y de la posibilidad de que se le restituya un registro vía el proyecto elaborado por el magistrado Felipe de la Mata y pues que ya está circulando, como dice Guadalupe Irízar, entre los miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Qué decir de esto, Denise? Es un escándalo que el tribunal esté considerando rescatar al partido Encuentro Social que perdió el registro. El PES, que no alcanzó el 3% del voto que estipula la Constitución para seguir siendo viable. ¿Y por qué se da esto? Pues porque el PES le es útil a Morena, así como el Partido Verde le era útil al PRI. Partidos que proveen votos para alcanzar mayorías, partidos que son funcionales y necesarios cuando se quiere aprobar algo sin tener que negociar con esa incómoda oposición, como ocurrió en el caso de la Guardia Nacional. Y lo peor del caso es que esto creo que revela todo lo que esclarece por qué ocurrió lo que ocurrió hace algunas semanas, cuando se le obliga, se le presiona a Jeanine Otálora para que deje la presidencia del tribunal. Y ya es un secreto a voces que esa presión vino de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que estuvo involucrado el presidente de la Suprema Corte, que fueron con la presidenta del tribunal, un órgano, un contrapeso del Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Judicial, y se le dice a Jeanine que perdió la confianza del presidente y que se retire. Y si no se retira, pues vendrán las presiones, vendrá el escarnio mediático. ¿Y por qué perdió ella la confianza del presidente? Pues porque se opuso a que se anulara la elección en Puebla. Entonces, ahora que que un magistrado del tribunal esté empujando, promoviendo la idea de que el PES recupere el registro, pues lo que hace es evidenciar que parece ser que el presidente quiere controlar al tribunal. Y lo quiere controlar por razones políticas, por razones electorales, en violación de la autonomía y en violación del papel de contrapeso que debería tener el tribunal. ¿Qué dices, Lorenzo, de esta historia, de esto que da a conocer Guadalupe Irízar y que, bueno, pues al final de cuentas puede efectivamente restituirle un registro, prerrogativas y una herramienta importante a la política mexicana, pues obviamente cercana a Morena, porque no se podía entender de otra manera lo que en este momento se está jugando? Ciertamente que es una situación muy desagradable. Dice Denise que le dijeron a la presidenta del tribunal que había perdido la confianza del presidente. En mi caso personal, el tribunal perdió la confianza hace mucho tiempo. Es un tribunal que tiene una historia bastante negativa, no nada más por lo de Puebla o lo de ahora, sino que viene de casi desde sus inicios. Es una de esas organizaciones que colonizaron los partidos, entonces los partidos que tenían más fuerza, y que no logró convencer de que fuera independiente. En este caso, tratar de darle vida, respiración boca a boca al partido, al PES, realmente resulta ridículo a los ojos de la ciudadanía. Los partidos chiquitos, que ya vimos al PES, a Alianza, al Verde, incluso al Movimiento Ciudadano, son muy poco representativos. Alguien puede decir, bueno, el Movimiento Ciudadano tiene ahora en Jalisco
una presencia fuerte. Bueno, entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo la vida de este partido. Pero en general estos pequeños partidos han sido mal vistos y han jugado un papel nada brillante, porque se han convertido en actores que pueden ir de un lado al otro, venderse sus votos, que no son muchos, pero que, en fin, en una situación difícil, pues 4, 5, 6 votos de senadores o un poquito más de diputados son muy bienvenidos. Y esto le da muy mala reputación al sistema de partidos en general, y sobre todo a los pequeños. No necesitamos de esos partidos. Sí, hay que tener partidos para las minorías, pero partidos de minorías realmente auténticos, no que, como en este caso, un magistrado diga: fíjense que se me ocurrió cómo resucitar a Lázaro, y aquí hay un documento de 100 páginas que, si ustedes la aprueban, decimos: Lázaro pez, levántate y anda. Bueno, en los evangelios se supone que sí se le creyó a la resurrección de Lázaro, pero aquí no se le va a creer ni de broma. Podrá seguir vivo y ser útil, pero no es creíble. Y si no es creíble, entonces no abona a la legitimidad del sistema en su conjunto. Así que esta decisión de un magistrado de sacarse realmente de la chistera la paloma o el conejo y decir: miren, ya encontré la manera de cómo revivir al muerto, no se lo va a creer ni su propio partido. Van, en caso de que esto siga adelante, va a funcionar como cascarón. El partido va a ser un cascarón que ya carece de contenido, que no tiene la esencia propia de un partido. Y eso le va a ser un precio que va a tener que pagar Morena, el gobierno, el presidente. Y bueno, lo necesitarán, pero no es la manera en que quisiéramos que funcionara la política. Si un partido no alcanzó los votos, y mira que no son tantos, no son muchos, el 3%, y no lo logró, y son los evangélicos, que uno los ve por, al menos donde yo vivo, todo el tiempo, y están muy activos, y si ni ellos pudieron levantar suficiente votación, bueno, pues entonces no son representativos ni siquiera de esa minoría. Y dejarlos en los altos cargos, como es el Congreso, para que influyan como si fueran una fuerza real, pues realmente no es una buena idea. No sé si sea una buena política práctica, pero una buena política de fondo y profunda no lo es. Pues ahí está todo un tema. Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser, a los tres, gracias como siempre por estar este lunes aquí. Un abrazo a los tres y seguiremos en contacto.